En esta lección, utilizaremos la calculadora gráfica en línea gratuita, vinculada a continuación, para graficar funciones de integrando y evaluar integrales definidas. Comenzaremos evaluando las integrales definidas a la izquierda. Con la función integrando es, f de x es igual a 1 10x al cuadrado negativo, más 8. Vayamos a la calculadora gráfica e ingrese la función integrando. Primero borremos las funciones existentes, bajo f de x, ingresamos 1 10x al cuadrado más 8. Recuerde que la tecla de exponente de caracteres es Shift más Command más 6, desde el teclado. Y ahora hacemos clic en trazar gráfico. Observe cómo no vemos el gráfico en el plano de coordenadas, porque necesitamos ajustar la ventana. Y necesitamos ajustar la ventana, porque para evaluar una integral definida, usamos el menú de cálculo debajo de la calculadora gráfica, no la ventana de cálculo a continuación. Para ajustar la ventana, haga clic en el signo menos, en la esquina inferior derecha, para alejar. Observe que ahora vemos la gráfica de la función. Entonces podríamos detenernos aquí, pero como los límites de integración son siempre mayores o iguales a 0, ajustemos la ventana manualmente, haciendo clic en la pestaña de la ventana. Y cambiemos el xmin a -2, el xmax a 10, el a -2, y el imax a 10. Ahora tenemos una mejor visión de nuestro gráfico. Para nuestras integrales definidas. Así que vamos a evaluar la primera integral definida, con límites de integración que van de 0 a 7. Hacemos clic en la pestaña de cálculo, hacemos clic en el menú desplegable y seleccionamos integral. Luego, haga clic en la curva. Ingrese los límites de integración, que son de 0 a 7. Haga clic en calcular. Las integrales definidas aproximadamente 44.5667, debido a que la función no es negativa del intervalo de 0 a 7, este valor representa el área delimitada por la función en el eje x, durante este intervalo. La segunda integral, tiene un límite inferior de integración de raíz cuadrada 3. Volvemos a cambiar el 0 a raíz cuadrada 3 sqrt con un paréntesis de 3. El límite superior de integración, es 2 raíz cuadrada 7. Haga clic en calcular. El valor de la integral definida es aproximado 23.7101. Y de nuevo, la función no es negativa durante este intervalo y, por lo tanto, representa el área limitada por la función durante este intervalo. Avancemos y registremos estos valores. Y ahora para evaluar las segundas integrales definidas, donde la función integrando es 3 seno x. Para la primera integral, los límites de integración son de 0 a pi. Y para el segundo, los límites son de 0 a 2pi. Entonces, volviendo a la calculadora, una cosa que noté es evaluar otra integral. O bien debemos actualizar la calculadora y comenzar de nuevo, o hacer clic en una función diferente en modo, y luego regresa y selecciona integral. Voy a seguir adelante y simplemente actualizar la calculadora, haciendo clic en el botón actualizar en el navegador. Limpie las funciones en la nueva función, de 3 seno x bajo f de x. Haga clic en el gráfico de la trama. El gráfico no muestra el intervalo x desde 0 a 2pi, así que sigamos adelante, que es aproximadamente de 0 a 6.28. Entonces, ajustemos la ventana manualmente, haciendo clic en la ventana. Y cambiemos el xmin a digamos negativo, el xmax a 7 y haga clic en actualizar. Y ahora para evaluar la integral definida de 0 a pi, haga clic en calcular. Haga clic en el menú desplegable, seleccione integral, haga clic en la curva, dentro de los límites de integración de 0 a pi. Ingrese pi 4pi, haga clic en calcular. El intervalo de 0 a pi, es este intervalo aquí de 0, a aproximadamente 3.14, donde la función no es negativa. Y, por lo tanto, el área debajo de la función, y arriba del eje x sobre este intervalo, es exactamente igual a 6 unidades cuadradas. La última integral, los límites de la integración, son de 0 a 2pi, entonces cambiamos pi a 2pi, hacemos clic en calcular. Observe que esta integral es igual a 0. Y eso es porque podemos pensar en el valor de la integral definida como área afirmada. Una de las áreas sobre el eje x, es positiva, y las áreas debajo del eje x, es negativa. Entonces, el intervalo de 0 a 2pi es aproximadamente de 0 a 6.28. Desde este punto a la izquierda hasta este punto a la derecha. El área sobre el eje x es positiva, el área debajo del eje x es negativa, y debido a que las dos áreas son el mismo signo pero opuesto, la suma es igual a 0, por lo que el valor de la integral definida es 0. Avancemos y registremos estos valores de las integrales definidas. Espero que hayas encontrado esto útil.